Les pedimos también, por favor, diligenciar el listado de asistencia que se encuentra en el chat de esta reunión. Ahí pues pueden diligenciar sus datos, esto con el fin de poder tener como un dato de las personas que asisten a la inducción. Voy entonces a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando? Ya sé. Listo. Bueno, quiero presentar, pues iniciar presentándome, decirles que mi nombre es Alejandra Álvarez, yo soy la coordinadora de prácticas y que estoy ubicada en la oficina de la vicerrectoría, en la sede 1, en la oficina 1.14, que está al lado del auditorio, para cualquier inquietud que requieran. También les voy a dejar en el chat el correo, mi correo institucional para cualquier duda o inquietud que tengan. Quiero iniciar contándoles lo que es prácticas profesionales y los acuerdos que se establecen como inicio para la práctica. Contarles que las empresas cada vez más están incorporando al arte y la cultura dentro de sus organizaciones, lo cual está cambiando de una manera tradicional de producir y de hacer esas formas de llevar una organización, y que esto representa una gran oportunidad para cada uno de ustedes. Es una posibilidad de que continuemos abriendo más centros de práctica y que también parte de ustedes que se nos abran o se nos cierren esas oportunidades o posibilidades que hemos venido abriendo en el sector productivo. Contarles que hay unos compromisos en su proceso de práctica y que intervienen diferentes actores, que hay un centro de prácticas que puede ser un centro de prácticas externo o un centro de prácticas interno, que hay un supervisor que es quien los acompaña a ustedes en ese proceso de práctica desde la empresa, organización o corporación donde estén haciendo su práctica, y que hay un asesor experto o temático que es el que está desde la institución acompañando ese proceso de ustedes, que más que una clase, como de pronto muchos lo creen, lo que hace el asesor es como darles esa asesoría en ese tema que ustedes están realizando en la práctica. Importante la comunicación asertiva que tengan entre ustedes con su asesor de práctica, que puedan establecer unos canales de comunicación, que se establezca si va a ser a través del correo, que si en qué horarios se va a dar la asesoría, que ustedes puedan tener claro por qué medio pueden contactar a su asesor, ¿cierto? Todo esto lo van a poder definir el primer día de la asesoría, que se da la semana entrante, y que les estaremos compartiendo el enlace de cada uno de las, de acuerdo a la modalidad de práctica que ustedes elijan, les estaremos compartiendo el enlace para que puedan conectarse a la primera asesoría. Importante también decirles que puedan aprovechar las asesorías de prácticas, que muchos de los estudiantes no hacen uso de ellas, y que finalmente el poder asistir a estas asesorías permite llevar a cabo y con éxito la práctica y ese proyecto que es un entregable, que más adelante vamos a verlo de acuerdo a lo que es la técnica o la tecnología. Teniendo en cuenta que la mayoría de las prácticas se realizarán de manera pues virtual, o algunas pues de acuerdo a la presencialidad o la dinámica que estemos manejando con estos centros, vamos a dar algunas recomendaciones para que lo tengan en cuenta, que puedan ustedes acatar esos medios de comunicación acordados, como les decía ahorita, y esos espacios de tiempo acordados, que si se destinó un horario de asesoría pueda cumplirse, puedan conectarse, que de pronto sean, si no pueden asistir es porque es un caso extremo, se les presentó un inconveniente, y que previamente pues lo informen con el asesor, ¿cierto? También cuando envíen un correo, siempre colocar el asunto, saludar cordialmente, tanto en el centro de práctica como al asesor. Si lo que se envía es un archivo adjunto, en el contenido del correo, dar un pequeño contexto sobre el documento que se adjunta. Muy importante revisar la redacción y ortografía, que esto habla pues como muy bien habla bien o mal, dependiendo pues como de cómo se redacta y se ha enviado este correo. Vamos entonces a definir lo que es la práctica profesional dentro de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, que se entiende como esa práctica
donde se lleva a cabo la actividad académica y ocupacional y cuyo propósito de formación está centrado en esa aplicación de competencias que ustedes han desarrollado a través de las unidades de formación y que serán consolidadas en esas salidas ocupacionales. Salidas ocupacionales llamamos a todo aquello que ustedes, a todas esas actividades que ustedes van a realizar en los centros de práctica y que es muy importante sean validadas por los asesores que ustedes van a tener. Por eso desde la institución asignamos unos asesores, esto con el objetivo de que ellos puedan validar que ustedes efectivamente estén realizando esas salidas ocupacionales para las cuales se fueron formados. Les quiero citar un ejemplo. Muchas de las organizaciones, muchos de los centros de práctica quisieran tener un practicante para que les dicten, por ejemplo, una clase. Ahí entramos nosotros a intervenir, a decirles, a contarles cuál es la formación que ustedes adquieren, a contarles que nosotros estamos formando artistas, que más que de pronto en alguna ocasión, alguna oportunidad puedan ustedes pues dar una clase, pues ya cuando ustedes estén en su campo de acción, lo puedan realizar, pero que en la práctica como tal, no, ustedes se están formando es más como artistas. O también el tiempo de práctica, que efectivamente se cumplan las horas de práctica que se establecen, que los proyectos o productos que ustedes vayan a entregar vayan acorde a esas prácticas y a esos tiempos determinados en el semestre. Ahorita vamos a ver las horas que se destinan y cómo están repartidas. El objetivo de la práctica es entonces promover esa articulación de los estudiantes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango con el entorno artístico, social, cultural y productivo. Esto permitiéndole al estudiante cualificar su perfil ocupacional a partir de las problemáticas y demandas del sector para el desarrollo de sus competencias profesionales. Ese es el objetivo de que ustedes estén en este momento a puertas de salir a una práctica. Vamos entonces a diferenciar esos dos roles que son tan importantes durante la práctica. Tenemos al asesor de práctica y al supervisor. Aquí quiero hacer pues como una diferencia para que lo tengamos muy claro y sepamos para qué son cada uno de estos roles. El asesor de prácticas es ese docente experto en el campo de acción de la práctica profesional. Como les decía ahorita, es esa persona que conoce todo el contexto en formación de ustedes, que sabe efectivamente cuál es su salida ocupacional, que sabe efectivamente cuál es su formación y que puede en un momento dado pues establecer como esos límites entre el centro de prácticas y ustedes como estudiantes para garantizar que efectivamente la práctica sea pues como realizada como debe ser. Ellos también son quienes dan esa valoración final, quienes califican y quienes en el software académico ponen la nota final de su práctica. Tenemos al supervisor. El supervisor de práctica es también, como les decía ahorita, quien se encuentra en el centro de prácticas. El supervisor es esa persona externa que trabaja o que hace parte de esa organización o empresa y que está acompañando, verificando ese proceso o ejercicio de práctica que están realizando ustedes como estudiantes. Ellos también tienen una labor porque ellos realizan una calificación de su labor dos veces durante el semestre. Ahorita les voy a contar un poquito de estas fechas. Entonces, dentro de este proceso de práctica, tenemos dos modalidades o documentos que se entregan. En el ciclo técnico, para la práctica del ciclo técnico, tenemos la bitácora. Para la práctica del ciclo tecnológico, el proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La bitácora es una herramienta que sigue un orden cronológico. Es donde se cuenta el avance del proceso, de esa práctica que ustedes están realizando, donde se hace una acción, una reflexión y transformación de la labor que se realiza. Es muy importante aquí hacerles la salvedad porque se ha entendido quizá en ocasiones como que la bitácora fuera como un diario, como donde yo cuento y digo, hola, hoy hice esto, hoy hice aquello, hoy me reuní. No, la bitácora trasciende un poco. El objetivo de la bitácora es como precisamente poder determinar esas actividades que se están realizando para lograr el objetivo. Les voy a poner un ejemplo. Si mi objetivo es, dentro de la empresa, es que van a realizar un coro o un musical navideño, entonces yo debo de poner qué voy a hacer para lograr eso cada día, ¿cierto? Cada día o cada semana, pues de acuerdo a lo que determinen también con el centro de práctica. Si tuvieron que hacer como una indagación del sector, de los espacios, de lo que requieren para ello,
de la temática a tratar, de los artistas, del público al que se van a dirigir, como ir plasmando cada semana o cada día este proceso que realizan para llegar a ese producto final, que es el musical. De esto se contiene la bitácora, recuerden que es para el ciclo técnico. En el ciclo tecnológico tenemos entonces el proyecto, que es quien permite al estudiante planifique y desarrolle su proceso de práctica. Aquí sí tiene como unos ítems y unos órdenes determinados que su asesor de práctica se los va a compartir en un momento dado. Este proyecto contiene como un paso a paso de cómo sería presentarse, por ejemplo, ustedes a una convocatoria de ciudad, bien sea a una Secretaría de Cultura, a un Ministerio de Cultura, que ustedes sepan cómo es ese paso a paso y que ustedes lo puedan poner en práctica durante su proceso. Listo, entonces aquí, como les decía ahorita, vamos a mirar cómo están distribuidas esas horas de práctica, que es muy importante, le hacemos mucho énfasis a los centros de práctica, porque ustedes están a su vez realizando este proceso, pero a su vez también están viendo clases, ¿cierto? Entonces, tenemos 96 horas de práctica durante todo el semestre, las cuales se encuentran repartidas de la siguiente forma. Son 32 horas de asesorías con el docente asesor, como les contaba ahorita. O sea, asesoría de que les cuente, de que los guíe, de que los acompañe. Son 32 horas. Y 64 horas en trabajo de campo. Es decir, 64 horas destinadas para que ustedes estén en la corporación, en la empresa o centro donde estén realizando su práctica. Tenemos varias modalidades. Como proceso de práctica podemos elegir una de ellas. La primera es los centros de práctica internos. Los centros de práctica internos están adscritos a proyectos artísticos, sociales, culturales y productivos que se encuentran desarrollados por la institución. Es decir, como todos los grupos de proyección y semilleros de investigación que tenemos dentro de la institución. Estos grupos y semilleros les sirven a ustedes como práctica también. Claramente teniendo pues como unas actividades designadas, unos encuentros, unos entregables, pero también pueden desarrollar su práctica allí. Los centros de práctica externos, como les decía ahorita, son esas empresas o instituciones que requieren servicios de intervención artística, social, cultural o productiva y que ofrecen productos y servicios articulados a las salidas ocupacionales que ya definimos ahorita qué son las salidas ocupacionales, ¿cierto? Es lo que vamos finalmente a hacer, a desarrollar en esos centros de práctica y que van alineados con lo que hemos visto durante toda la formación. Tenemos segunda estación. Esta modalidad de práctica aplica solo para estudiantes del programa de prácticas musicales en el ciclo tecnológico. Lo que se pretende con segunda estación es planificar, ejecutar y gestionar un concierto o puesta en escena por fuera de la institución, ¿cierto? Entonces aquí es como tomar y organizar un evento de cero, hacer toda la gestión, toda la planificación que conlleva realizar un evento. Esto tiene una curaduría previa, es decir, una revisión antes para validar que efectivamente se cumpla con los requerimientos de esta práctica. También tenemos validación, que es ese reconocimiento de la experiencia artística destacada en el entorno regional, nacional o internacional, con evidencia documental, socialización a la comunidad académica, es decir, que finalizando el semestre vamos a tener una socialización de todas las prácticas, de todas las modalidades de práctica, incluyendo la de validación, y que se realiza una producción escrita. Aquí en validación lo que se hace es que cuando se tiene un reconocimiento, un bagaje, y que ustedes dicen, no, yo no voy a hacer la práctica, yo llevo mucho tiempo en el sector, he recibido premios, he grabado con artistas reconocidos, entonces yo quiero validar mi práctica. Aquí aplicaría este modelo. ¿Listo? Listo. Aquí quisiera detenerme un poco y porque vamos a hablar entonces de esos grupos, de esos semilleros de investigación, de esos grupos de proyección y explicarles un poco de qué se trata cada uno. Para ello hemos invitado al maestro Santiago, que me confirma si de pronto ya está por aquí. Hola, sí, estoy por acá.
Ah, bueno, listo. Bueno, maestro Santiago, bienvenido. Yo quiero darle paso para que nos cuente un poco como de todo esto, pues empezando con los grupos de proyección y continuando con los semilleros, como para que les contemos un poco a los estudiantes de este proceso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, soy Santiago García Martínez. Soy líder en investigación formativa, docente de varias unidades de formación en la línea de apreciación y de ejecución de prácticas musicales. Voy a estar muy al pendiente de todo lo que está, digamos, relacionado a la investigación formativa, a ser líder en investigación formativa. Entonces les quisiera dejar aquí el correo de contacto por si alguna persona de pronto tiene alguna duda o quiere contactarme para adelantar o resolver algún proceso o problema. Bueno, entonces yo les voy a exponer en este momento, les voy a indicar acerca de esos centros de prácticas internos que nosotros pudiéramos desarrollar dentro de la institución. En este primero lo que tenemos son unos grupos de proyección que están, digamos, adscritos a la jefatura de extensión. Estos grupos de extensión tienen proyección hacia la comunidad. Aquí podemos ver 8, de pronto que ustedes puedan identificar. De esos 8 hay 6 que son de música, 1 de escénicas y 1 de audiovisuales. Entonces de música tenemos el coro Aedos, la orquesta 19 de noviembre, la estudiantina Casablanca, banda show Ciudad de Envigado, músicas tradicionales y Malena, como asociados al programa de música, asociados al programa de escénicas en la corte del swing, que tiene que ver mucho con expresiones corporales y dancísticas, y también en audiovisuales tenemos Focus. Estos grupos que de pronto eventualmente se puedan o puedan ustedes escoger como centro de prácticas, va muy aplicado hacia el quehacer disciplinar de los programas que están asociados allí. De todas maneras, recordemos, y pues para iniciar, quisiera que recordáramos cómo está planteado el currículo de las carreras técnica y tecnológica con relación a los ejes. Tenemos un eje que es muy importante que nos mira y nos proyecta hacia nuestro quehacer disciplinar, otro que también apunta y mira hacia una formación en la gestión, y otro también que nos va a complementar ese quehacer desde la parte de la apreciación. Y la investigación como la extensión están atravesadas por todos esos ejes que nosotros nos podamos encontrar y que están enmarcadas en esas unidades de formación. Por eso, pues, esta es como una forma, un primer catálogo que ustedes pueden acceder como opción de prácticas profesionales dentro de la institución. Pasamos, Aleja, bueno, como les contaba, la investigación está transversaliza esos ejes que les acabé de mencionar en los programas académicos, y también enmarca las unidades de formación. No sé si ustedes de pronto han notado aquellos PFIDs, proyectos formativos integradores docentes, que han presentado en esta primera semana los docentes, y de pronto ven que siempre hay allí una pregunta problematizadora. Es porque estas unidades están basadas bajo un modelo ABP, aprendizaje basado en proyectos. Y lo que pretende este tipo, esta modalidad, es hacerse una pregunta problemática, una pregunta de investigación, una pregunta que permita buscar respuestas. Por eso, antes de leer esta definición que nos da el CIPAC, que es un documento declarado en la institución que se llama Sistema de Investigación para las Prácticas Artísticas en Contexto, pues lo que quisiera decir es que hoy en día lo que les puede ofrecer los semilleros de investigación es aquellas habilidades discursivas, tanto orales como escritas, corporales, también de pensamiento crítico y demás herramientas conceptuales relacionadas con la investigación, que les puede servir para realizar futuros trabajos. Hoy en día se necesitan muchos profesionales que tengan esa capacidad, esa iniciativa, ese espíritu
de ir un poco más allá, de resolver problemas, de ser propositivo, de identificar y hacer diagnósticos, de trabajar en equipo, y eso precisamente lo puede ofrecer estos semilleros de investigación, que los que vamos a presentar aquí son 19, son muy diversos en su pregunta-problema, en lo que trabajan. Algunos están, digamos, como en dinámicas de presentación o que pasaron en la red colombiana de semilleros de investigación, en la cual 4 grupos de investigación de los 19 que les voy a presentar pasaron al encuentro nacional. Entonces, también pues que los identifiquemos y que observemos que allí pueden encontrar ustedes un objeto de investigación, un fenómeno, algo que los convoque mucho, o también pueden encontrar de pronto allí un docente que esté perfilado hacia un interés específico de ustedes, o también pueden encontrar un grupo de trabajo que les pueda llamar mucho la atención. Entonces, el artículo 14 del CIPAC hacia los semilleros de investigación se definen como espacios de encuentro extracurricular de docentes, estudiantes y egresados para la discusión académica en torno a las prácticas artísticas en sus más diversas manifestaciones, la exploración consciente y ordenada de la tradición del arte en su más amplia concepción y la generación y renovación del conocimiento de y desde las prácticas artísticas. Entonces, pues bueno, quisiera pedirle a Alejandra que comenzáramos con esta presentación de los semilleros. Es muy breve, en realidad, pues vamos a abordar como cada uno, a presentar como su docente asesor y su objetivo, pregunta o tema problema. En prácticas musicales tenemos Afrocolombia, un semillero que propone nuevos espacios para la enseñanza, aprendizaje de la música tradicional del Pacífico Sur colombiano en la Estada. Entendemos cómo estaba todos Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarán, partiendo del estudio de las especificidades sonoras y culturales de las músicas que están en este contexto de tradición del Pacífico. Ellos se presentaron a Red Colsi, bueno, ellos no pasaron pues como este filtro hacia la nacional, pero digamos que es un grupo absolutamente significativo. Quien se quiera alinear desde un eje problematizador y quiera apropiarse de la interpretación, porque pues precisamente lo que ellos quieren es crear esos nuevos espacios para abordar estas músicas del Pacífico Sur, sobre todo y muy enfocada en las músicas de marimba, del conjunto de marimba de Chonta. Pasamos. Bueno, semillero ADN de Boreano, identidad y memoria colectiva. Bueno, quiero hacer una claridad, y es que el semillero pasado, el que acabo de mencionar, no tiene un docente asesor, está muy pendiente y asesorando todo el tiempo, es la decanatura de prácticas musicales, y está también muy pendiente allí el decano Gustavo Díez. En este semillero de ADN de Boreano, identidad y memoria colectiva, el asesor es Santiago García, la persona que les está hablando. El objetivo es generar espacios de reflexión crítica para la resignificación del valor de la memoria colectiva y la construcción discursiva de la historia y la identidad de las prácticas musicales en la Estada. Este semillero actualmente se encuentra en curso. ¿Qué significa que se encuentre en curso? Pues los semilleros tienen 3 estados. Uno en el que está en su formulación, en su fase inicial, haciendo un anteproyecto de investigación. Otra donde ya está desarrollando sus objetivos, los que se declararon en esa formulación del proyecto, que por lo general empieza, digamos, a desarrollarse después de un semestre, o sea, al segundo semestre de estar como desarrollándose el proyecto que estén planteando allí. Y también tenemos semilleros en su fase final. Vamos a tener como de los 3 tipos. Este está en curso en estos momentos y va a comenzar a empezar a desarrollar su segundo objetivo, y es de un proyecto que busca hacer un material interactivo como una especie de videojuego. Pues todos sabemos de que para el próximo año es lo más probable que ya estemos trasladándonos de manera progresiva a la nueva sede, y resulta que en el 2001 fue la primera vez que nosotros habitamos este espacio en la sede 1, en la que actualmente hacemos muchas de las actividades presenciales. Claro, 2001 a 2021.
Ese proyecto se llama 20 años de rastros y rostros, lo que está adelantando este semillero. Continuamos. Tenemos un semillero absolutamente bonito, hermoso, importante, significativo, que creo y que va a tener un impacto muy importante, no solo para la comunidad de Boriana, sino para la región, incluso para el país. Semillero, cuentos y cantos de mujeres eternas. Esto busca visibilizar las mujeres compositoras y cantautoras de música tradicional y popular colombiana entre 1880 y 1950. En estos 70 años de periodo que están, digamos, observando este semillero, es muy importante destacar que en este periodo histórico el valor y los derechos de la mujer en nuestro contexto colombiano eran muy pocos, por decir que en muchos espacios nulos, no existían, no se permitía, digamos, como una visibilización, no había un apoyo hacia músicas que fueran compositoras y cantautoras. Es tanto así que se han identificado 5 mujeres eternas, como las nombra este semillero, y de las cuales está atendiendo con relación a su vida, su obra, sus obras musicales, unos análisis de tipo etnomusicológico, antropológico e histórico, muy interesante para los que quieran hacer parte de este semillero. Lo lidera la asesora maestra Eliana Isabel Bedoya. Continuamos. Semillero Estudios Rítmicos Latinos. Lo lidera o lo está asesorando Juan David Peláez. Es muy importante también hacer una claridad, y es que el papel de los estudiantes es fundamental en estos procesos. El docente asesor es un acompañante, un guía, pero digamos que la mayoría de estos semilleros se plantean hacer prácticas artísticas disciplinares de su propia disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Que hay investigación, creación en la mayoría. Los de música resultan haciendo música, los de escénica resultan yendo a su campo disciplinar de alguna u otra manera con relación a lo que tengan allí planteado o definido para sus semilleros. Este de estudios rítmicos latinos pretende investigar los patrones rítmicos utilizados en los géneros tropicales y crear un material de estudio académico que sirva como punto de referencia y de estudio a la comunidad académica. Continuamos. Semillero Instantes de Luz. El asesor, el maestro Augusto Jaramillo, y el objetivo que pretende ese semillero es generar espacios que permitan al estudiante la búsqueda personal en la experimentación con las técnicas alternativas de la fotografía análoga para la creación y producción de imagen en torno a las prácticas visuales en contexto mediante los procesos de investigación, creación. Bueno, tenemos también el semillero Biofilia 67+1. El asesor, el maestro Santiago Franco, y el objetivo pretende fortalecer la cultura ciudadana a partir de la realización de instalaciones experienciales en 5 puntos fronterizos del área metropolitana del Valle de Aburrá, que pluralice los imaginarios colectivos de sociedad urbana, paz territorial y diversidad a través de paisajes sonoros. Continuamos. Bueno, tenemos proyecto de técnicas antiguas de pintura. El asesor, el maestro José Gabriel Sanín. El objetivo es realizar obras contemporáneas con los estudiantes de prácticas visuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, basados en el conocimiento de la encáustica en un formato mediano para la realización de propuestas pictóricas. Este semillero está adscrito a la Decanatura de Prácticas Visuales, y digamos que esta decanatura también es muy fuerte en semilleros. Los que están adscritos allí buscan siempre un estudiante reflexivo, crítico, capaz de ver en su entorno, identificar fenómenos, problematizarlos, hacerles preguntas y buscar metodológicamente a través de la investigación sus respuestas. Este es otro ejemplo de semillero. Continuamos con otro semillero de investigación, y allí está ya el emoji XD.
fomentar la investigación y la articulación de las artes digitales con las diferentes áreas del conocimiento como espacio de experimentación y búsqueda, haciendo uso de la tecnología, y el asesor es el maestro Gustavo Orozco. Bueno, continuemos con otro semillero. Este se llama semillero ECOS, tejido de creación audiovisuales. Su objetivo es crear escenarios mediados para la acción investigativa, para la identificación, disección, reconocimiento, apropiación y enriquecimientos de nuevo conocimiento concierne a la creación de contenidos audiovisuales. Otra cosa que quisiera como que ustedes identificaran que es muy importante para sus perfiles profesionales es aquello que permite la investigación como una metodología y estilo de vida para yo apropiar el conocimiento. Esto que nos ofrece la investigación y estos saberes nos permite a nosotros, desde lo individual, apropiarnos de ciertos conocimientos, permitir generar productos creativos que ayuden a los demás a que se apropien de ese conocimiento, e incluso hoy en día esa investigación-creación está concebida como el mismo producto artístico, como un nuevo conocimiento. Entonces yo creo que es como una tripartita entre la investigación y esas cualidades que nos puede ayudar cada uno de estos semilleros a adquirir competencias y habilidades y destrezas. Bueno, continuemos. Tenemos otro semillero, estudios filosóficos y estéticos, simbiosis. El asesor, el maestro filósofo Juan Camilo Restrepo Ortiz. El objetivo es generar espacios de reflexión y discusión filosófica en torno al fenómeno estético y las expresiones artísticas. También pues quisiera hacer otra claridad con relación a los semilleros. Algunos realizan actividades de campo de forma presencial, otras hacen todo su trabajo de forma virtual y otras hacen su trabajo en forma de alternancia. Esta, pues hasta lo que está declarado, está en modalidad virtual, pero tengo entendido que se hicieron algunos trabajos en esa modalidad presencial al final del semestre pasado. Entonces, bueno, va a ser muy importante también como que miremos pues ese detalle también en cada semillero. Bueno, continuemos. Semillero satélite, que están en estos momentos en un proyecto muy importante, muy interesante, pero que ya está en su etapa final. El asesor, el maestro y decano Juan Felipe Londoño, y el objetivo de este semillero es la gestión de proyectos culturales, creativos y de emprendimiento como competencia transversal en la formación de gestores y artistas. Continuamos. El semillero El Radar, su objetivo es diagnosticar las capacidades que tiene Envigado desde su patrimonio material e inmaterial para soportar procesos culturales que tengan proyección turística. Este semillero, El Radar, no sé si de pronto alguno de ustedes, sé que aquí estamos con estudiantes de cuarto semestre y sexto semestre, pudieron identificar que estuvieron muy activos en los meses pasados, estuvieron por allí en redes sociales, nos estuvieron compartiendo, haciendo videos, invitándonos a identificar algunas oportunidades, convocatorias y proyectos que sucedían o que suceden en nuestro entorno y que nos pueden favorecer para aplicar eventualmente en algún proyecto en el que nosotros nos encaminemos. Bueno, continuemos. Bueno, y ya hasta acá, pues todo el que tome la decisión de ser parte de un semillero de investigación, pues primero que todo decirle que es un camino muy bonito, muy significativo, en el que pues cada semillero tiene su acción disciplinar, pero estoy completamente seguro que muchos van al punto de ir hacia que hacer disciplinar, tanto sea de escénicas, de música, de visuales, de gestión cultural, van a ese quehacer disciplinar, pero también adquieren muchos elementos de la investigación. Entonces va a ser, creo que por partida doble, un enriquecimiento muy significativo, y todo termina o finaliza con una socialización en la semana 16 en un evento que se llama Encuentro Interno de Investigación.
donde se realiza como una presentación final en video y se muestran todos aquellos procesos significativos que sucedieron con los semilleros, con investigación en el aula de todas las unidades de formación de los programas que están adscritas a investigación y con aquellos productos significativos de jóvenes investigadores. Entonces, allí hay una imagen de cuando se hacía presencial, las últimas versiones han sido virtuales, por ahora la próxima oportunidad todavía no se ha definido, pero bueno, invitadísimos pues para que hagan parte de estos procesos tanto de extensión como de investigación. Les deseo una feliz tarde y bueno, muchas gracias Alejandra por el uso de la palabra y el espacio. Maestro Santiago, muchas gracias por esa presentación, por por ampliarnos de una manera tan extensa lo que son los semilleros de investigación. Pues habíamos dicho que al final resolvíamos las inquietudes, pero en aras de que tal vez usted tenga algo por hacer, quisiera, no sé si de pronto que hay alguien tiene la mano levantadita. Andrés Felipe Franco Durango. Andrés, tu pregunta me imagino que va encaminada a los semilleros. Dale adelante con tu pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, puntualmente quería preguntar si este semillero Instantes de Luz aplica para la decanatura de visuales. Sí, claro. De hecho, hace parte de la decanatura de visuales. Es un Listo, semillero muchas de esa gracias. decanatura. Con mucho gusto. Isabel Murillo. Hola, tengo dos preguntas. La primera es, yo como estudiante de visuales, ¿puedo meterme a un semillero de investigación del programa de música o de audiovisuales? Esa es una. Santiago, el Sí, profe Santiago te va a dar respuesta. Dale, profe. te agradezco mucho Alejandra y agradezco mucho la pregunta. Precisamente quería comentar eso que se me pasaba. Es absolutamente pertinente que ustedes indaguen un poco acerca de todos los semilleros que hay y observen si aplican. Pero por supuesto que sí, es que ese es uno de los grandes objetivos en los que está basado la Escuela Superior Tecnológica de Artes con su proyecto integrador. Nada más, por ejemplo, con el que yo asesoro, que es ADN de Boreano, necesitamos hacer un proyecto fuerte, fuerte, fuerte en interacción digital, en un diseño de plataforma web interactivo, y nada más ahí necesitamos unirnos y ahí es donde más necesitamos que estemos como integrados para poder lograr un objetivo común hacia la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango. Entonces, por supuesto que sí, además que pues si tú eres un estudiante de otra decanatura y ves que allí puedes adquirir los conocimientos en investigación, hacer tus prácticas, puedes aportar significativamente y además retroalimentarte en algo que te interesa, es absolutamente pertinente. Claro, pues que siempre va a ser muy importante que esa solicitud la validemos con los decanos, con nuestros decanos de cada programa. Entonces, eso tiene que pasar pues primero como con esa validación en la que se permita y se pueda homologar, pero totalmente, totalmente sí se puede y para eso necesitan ustedes observar bien y mirar allí si aplican, porque no es solamente que ustedes vayan y lo que los semilleros, digamos desde lo disciplinar, les llame mucho la atención, sino también ustedes cómo pueden aportar en su quehacer como profesionales, porque allí en esas 96 horas que ustedes van a desarrollar, tienen que pensar desde su programa, desde lo que fueron formados, cómo voy a potenciar, cómo voy a desarrollar habilidades que me sirvan para insertarme en el sector productivo, en el sectores de industrias creativas e industrias culturales. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, Santiago. Con mucho gusto. Profe Santiago, muchas gracias por tu intervención. Yo también quisiera hacer ahí como una salvedad y decirles que sí, pueden participar de cada uno de estos semilleros, pueden ser incluso pues voluntarios, sin importar de qué programa son, ¿cierto?
pero para validar la práctica sí debemos de mirar que efectivamente la salida ocupacional que ustedes van a desarrollar allí cumpla como con los objetivos, ¿cierto? O sea, que se cumpla efectivamente con esa salida ocupacional. Entonces, lo recomendable es que si vamos a hacer la práctica, lo hagamos enfocados en esos. Y adicional, si estamos interesados en participar de los otros semilleros, poder hacerlo también como voluntarios de cualquiera de ellos. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Como para complementar ahí la información. Listo. Finalizamos con María Camila para que demos paso al resto de la inducción y ya resolvemos las siguientes inquietudes que ustedes tengan respecto a todo lo que les estamos contando acá. Lo que pasa es que cuando uno se matricula, a uno le aparece la opción de poner la práctica pues a la que va a asistir, pues referente a semilleros. Pero mi pregunta es, ¿yo debo asistir específicamente al semillero al que me matriculé o puedo ya escoger otro? Te puedes cambiar. Y lo digo para todos, porque sabemos que pues de momento mientras están haciendo esa elección, pues ustedes no tenían conocimiento quizá de todos los semilleros que hay, de todos los centros de práctica que tenemos. Entonces ustedes podían matricular matricularse en alguno de los semilleros o de modalidades de práctica, pero finalmente después de esta inducción es que ustedes pueden realizar como esa elección, si ya pueden realizar el cambio, mejor dicho, el cambio a otro semillero, a otra modalidad de práctica, no hay ningún inconveniente con eso. Y se hacen admisiones normal. Sí, se puede realizar en admisiones, o si quieren también pueden venir a la oficina de prácticas, que con gusto los apoyamos con esos cambios. Ah, listo, muchas gracias. Con mucho Listo, gusto. gracias. Listo. Bueno, maestro Santiago, muy agradecidos con su presencia, gracias por su información, pues sabemos la experiencia que usted tiene, sabemos el gran trabajo que ha realizado, entonces mil gracias, y cualquier cosa, si quieren contactar al maestro, pues él también les dejará en el chat de esta reunión su correo. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto y bueno, deseándoles que tengan un aprendizaje y un momento muy significativo con relación a sus prácticas profesionales. También pues que aprovechen mucho estos días para que si lo ven pertinente contacten a aquellos asesores e indaguen bien un poco más a fondo de qué se trata cada uno, que seguro de allí hay elementos de valor muy importantes para su formación. Muchas gracias, Alejandra, y a todos hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. En el chat de esta reunión, entonces, les estamos compartiendo también el formulario de inscripción a semilleros para que ustedes allí diligencien a quienes estén interesados en realizar su práctica con los semilleros y también quienes quieran ser semilleristas de manera, pues, opcional como participantes, también puedan inscribirse allí. Este es el enlace para la inscripción. Voy a seguir compartiendo entonces pantalla para que vamos como dándole curso a esta inducción. Listo, entonces ahí están visualizando la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Tenemos entonces también como modalidades en los centros de práctica, tenemos una revista Calambur, que es una revista de producción literaria y fotográfica de los estudiantes que se logran en las unidades de formación y cursadas durante el semestre. Esta revista Calambur hace parte de contenidos audiovisuales y allí también pueden inscribirse como centro de práctica. Tenemos a INCIDELAB, que hace parte de uno de los programas de extensión. Es un programa pues, que hace parte de allí de extensión y que lo que hace INCIDELAB es que realiza contenidos audiovisuales, de escénicas, visuales y musicales.
Desde allí se hacen diferentes videos. No sé si de pronto han tenido la posibilidad de visualizar el video del programa de producción sonora. El grupo de INCIDELAB fue quien realizó este producto. Desde allí se realizan diferentes prácticas en contexto de lo que se forman los estudiantes. Es una práctica muy buena, porque desde allí pueden darse a conocer, realizar muchos trabajos para la institución, tanto internos como externas. Entonces allí queda pues también plasmado por si lo requieren. Desde la decanatura de escénicas, nuestro decano nos hace la solicitud de que requiere un practicante para contenidos audiovisuales para la producción, edición y registro audiovisual en procesos de creación y extensión de la decanatura de prácticas escénicas. Es decir, que este estudiante se encargaría como de registrar todo lo que realiza la decanatura de escénicas y hacer como todas esas capturas audiovisuales de fotografía, de video, más que todo pues como de video y de esta edición de cada uno de los videos, por si están interesados también. Bueno, tenemos entonces unas convocatorias vigentes de cada uno de los centros de práctica externos que tenemos disponibles. La idea es que les vamos a compartir a través de este chat también el enlace para que ustedes puedan visualizar las opciones de práctica que hay. Tenemos los centros de práctica. Yo quisiera compartírselos un momentico para que ustedes también puedan evidenciar y mirar, pues entender un poco la dinámica de esos. Denme un segundo, por favor. En el enlace, en el chat de esta reunión está el enlace también para que ustedes puedan verificar y validar estos centros de práctica que hay. Yo les voy a compartir pantalla para que puedan visualizarlos y explicarles un poco cómo es la dinámica de estas solicitudes que tenemos. Cuando ustedes abren el enlace, van a poder visualizar cada uno de los centros de práctica que tenemos. Entonces tenemos a Músico Planeta Creativo, tenemos la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, tenemos la Corporación Crear Unidos, y hacia abajo, si siguen desplegando, van a mirar cada uno de los centros de práctica. Hay una descripción breve de lo que es este centro de práctica, es decir, por ejemplo, Músico Planeta Creativo tiene como misión brindar experiencias transformadas por medio de la formación musical, basada en el uso de las innovaciones tecnológicas aplicadas a la enseñanza para niños, jóvenes y adultos del Oriente Antioqueño. Entonces, acá tenemos las redes de Músico Planeta Creativo. Se los quisimos poner para que ustedes puedan profundizar un poquito más en estos centros de práctica, conocerlos más a fondo y saber si se identifican y efectivamente quieren como optar por realizar su práctica allí. Entonces vamos a ver que desde Músico Planeta Creativo se tiene como solicitud en prácticas musicales, un asistente en producción musical y que hay una plaza para ello. Asimismo se van a encontrar, y si siguen desplegando, se van a encontrar que de contenidos audiovisuales también se requiere para Músico Planeta Creativo un asistente de realización y edición, y así sucesivamente. Van a encontrar en todos los del Ateneo Porfirio Barba Jacob. También tenemos varias solicitudes, tenemos en contenidos audiovisuales 3 estudiantes para apoyar el área de producción audiovisual del Ateneo, en prácticas visuales
1 o 2 estudiantes interesados en aplicar sus conocimientos en el diseño de escenografía, vestuario para una obra de teatro. Y así sucesivamente van ustedes a encontrar hacia abajo cada uno de los centros de práctica que tenemos y esas opciones o perfiles que ellos están solicitando como practicantes. El Ballet Folclórico de Antioquia, la Fundación Vivan los Niños, tenemos Casa La Banda, que es un centro de artistas, Catastrales, que es una inmobiliaria, pero realiza diferentes temas de formación, entonces requiere diferentes perfiles. Tenemos Cumbia y Son, una sabrosa fusión, que es un proyecto investigativo de la Decanatura de Proyectos Culturales. Aquí el decano Felipe tiene una solicitud puntual con estudiantes de proyectos culturales, prácticas musicales y producción sonora. Entonces, aquellos estudiantes que estén interesados, lo que ustedes van a hacer inicialmente, entonces, es hacer una revisión exhaustiva de este documento que les estamos compartiendo, mirar si efectivamente desean realizar su práctica en los semilleros. Si es en los semilleros, entonces se inscriben en ese enlace que les compartimos. Si es en uno de estos centros de práctica que son externos, ustedes nos van a compartir su hoja de vida al correo, que ya se los voy a escribir, que es el de la oficina de práctica. Van a escribir su perfil al que desean postularse, es decir, si su perfil va para el Porfirio Barba Jacob, entonces van a poner el nombre del centro de prácticas al que se están postulando y el perfil, ¿cierto? Bien sea de audiovisual o de prácticas musicales, y nos lo van a hacer llegar a ese correo, su hoja de vida. Por favor, lo antes posible. Ojalá, si fuera este fin de semana, a más tardar el lunes, para que podamos iniciar con todos esos procesos de práctica de ustedes. ¿Alguien de pronto me está escribiendo algo que no puedo? Ah, ok. Listo, está solicitando permiso para acceder. Ya les doy la autorización. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ahí está abierto. Sí, porque de pronto ven de una vez. Ah, perfecto. Muchas gracias. Listo. Ah, listo, por fin, muchas gracias. Listo, ok. Muchas gracias, Paula, por tu observación. Ya pueden entonces visualizar efectivamente el Excel con todos estos centros de práctica. Como les decía, la idea es que puedan visualizarlo, que puedan definir efectivamente hacia dónde quieren enfocar su práctica, porque con base en esos centros de práctica o en esos semilleros o en esa lección o modalidad que ustedes hagan, es que vamos a definir también los asesores que los van a acompañar a ustedes. ¿Listo? Dentro de los centros de práctica que tenemos, que son esos que les estaba compartiendo en el Excel, tenemos Musicoplaneta Creativo, que ya se los mencioné, la Corporación Cultural Illari, Home Poetry, Fundación Viva los Niños, el Balcón de los Artistas, F4 Estudio, entre otros centros de práctica que tenemos. En este momento no estás proyectando, por si de pronto nos estabas presentando algo. Ah, ok, listo, gracias, Pau.
sé si están visualizando ya, ¿cierto? Estos son las modalidades de centro de práctica externos, que ya se los acabo de mencionar, entre otros, porque tenemos muchísimos más. El hecho de que tengamos estos centros de práctica ha posibilitado que ustedes dejen esas puertas abiertas en los centros de práctica, que realicen bien como esa actividad que tienen designada, y que semestre a semestre ellos también sean incluso quienes nos soliciten más practicantes, ¿cierto? Entonces nosotros mismos abrimos o nos cerramos las posibilidades. Entonces qué bueno que cada uno de ustedes en esta práctica que vaya a realizar pueda llevar a cabo una actividad donde ustedes puedan poner en práctica lo aprendido, donde puedan dejar esas puertas abiertas y quizá poder conseguir también una ubicación laboral, que en muchos de los casos sucede, no siempre, pero en ocasiones sucede. Dentro de ustedes también puede ocurrir que ustedes digan, yo no voy a realizar la práctica en ninguno de estos centros porque yo ya tengo un lugar donde realizar la práctica, bien sea porque ustedes laboran allí, porque llevan una trayectoria en esta. Paula, ¿me dices, por favor, alguien me está escribiendo? No, alguien alzó la mano. Pero entonces dejamos las preguntas para el final, ¿cierto? Sí, por favor, para que terminemos con la dinámica y la presentación que estamos realizando, y al final resolvemos todas las inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, puede que ustedes tengan ya un lugar donde realizar la práctica o que trabajen allí. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuáles son como esas condiciones que nosotros ponemos para que ustedes puedan realizar su práctica en alguno de estos centros externos? Que esté legalmente constituida, es decir, que tenga cámara de comercio, que tenga como todos esos documentos legales que se le pide a una institución para que esté legalmente constituida. El centro de práctica debe garantizar que esas prácticas se realicen de acuerdo a esas salidas ocupacionales del estudiante. Si ustedes pueden observar, hemos sido muy enfáticos, como durante toda esta presentación, de esas salidas ocupacionales, ¿cierto? Porque estamos muy al pendientes de que el estudiante efectivamente pueda desempeñarse para lo que se ha preparado, y a eso es lo que le denominamos las salidas ocupacionales del estudiante. Para eso es necesario entonces que desde el inicio ustedes puedan realizar una reunión entre el asesor, el estudiante y el centro de práctica. Esto también ya es de conocimiento de sus asesores, porque también se les hizo pues como se les resaltó la importancia de que haya una primera reunión para que se pueda mirar que efectivamente ustedes vayan a realizar esas salidas ocupacionales para las que está dictaminando el programa. El centro de práctica debe asignar a un profesional que acompañe y evalúe el proceso. Este profesional es el supervisor de prácticas, que así lo hemos denominado. Y finalmente se realiza una firma de convenio. Es un convenio que nosotros le proporcionamos, que les vamos a entregar de manera virtual para que ustedes lo hagan firmar de su centro de práctica. Entonces, aquí en la nota pues les decimos lo que ya les acabo de decir inicialmente, que aquellos que ya vienen trabajando con alguna empresa, que cumplan las anteriores condiciones, podrán desarrollar sus prácticas allí, previa confirmación y verificación por la coordinación de prácticas. En la modalidad de validación, que era una de las modalidades que les explicábamos ahorita, entonces hay que hacer un proceso antes de poder realizar esa validación. Ustedes, les recuerdo que la validación es ese reconocimiento de la experiencia artística de aquellos artistas que ya tienen un bagaje en el entorno regional, nacional o internacional, y que tienen una evidencia documental para socializar ante la comunidad académica. Entonces, lo primero que se hace es una solicitud de validación de prácticas. El estudiante envía una carta dirigida al comité de prácticas y hay plazo para enviarla hasta el 12 de agosto. Esto para quienes desean realizar su validación de práctica. Hay que diligenciar un formato, o sea, una vez ya se aprueba esta carta, el estudiante diligencia un formato con evidencias, adjunta carta del docente de instrumento y revisa con la coordinación de prácticas. Esto también se debe realizar el 12 de agosto, previo pues como a esa aceptación de la carta, ¿cierto? Es como de diligenciar un formato donde ustedes pongan los videos, esas imágenes, toda esa documentación que ustedes tienen de la evidencia artística, de la experiencia artística que tienen en el entorno.
El comité de prácticas analiza esas solicitudes y las evidencias de los estudiantes para verificar que efectivamente el estudiante pueda realizar su validación. Hay un primer corte evaluativo, que esto aplica para todos, tanto los que van a hacer validación como los que van a hacer prácticas. Hay un primer corte evaluativo que es del 30 de agosto al 4 de septiembre. Esta calificación es la que le realizan sus asesores, de acuerdo al desempeño de práctica. Se realiza entonces una escritura de ensayo, es donde ustedes ya plasman, continuamos pues con validación, ¿cierto? Que es un ensayo que se realiza de su proceso artístico, se escribe un tema en el que quieren indagar, en un proceso con posibilidad de publicación en la revista Estesis. Esta revista es una revista de nuestra institución, entonces la idea es que sea basado en unos requerimientos, en unos parámetros específicos, para que en caso de que sea tan bueno ese ensayo que ustedes realicen, que sea publicado en una de esas revistas, ¿cierto? Esto es con curaduría previa, es decir, que se evalúan y se determinan cuáles pueden ser publicados y cuáles no. La entrega de este escrito se realizaría entre el 11 y el 16 de octubre. Y finalmente se realiza una socialización, que es una muestra virtual de la experiencia artística ante el jurado. Es decir, que quienes realicen esta validación del 2 al 5 de noviembre también deben de realizar una socialización ante el comité, pues ante la sociedad académica, ¿cierto? Ante la comunidad académica. Es decir, que ustedes cuenten, que muestren cómo fue ese proceso, es en un espacio de 5 minutos más o menos se hace esta socialización por cada estudiante. El proceso se realiza de la siguiente forma: ustedes van a poder visualizar unos círculos de unos colores. Esto quiere decir que los verdes son los que se realizan solo al inicio del semestre y los que están en naranja son constantes durante todo el semestre. Entonces, la asesoría de la matrícula se inicia asesorando al estudiante con el grupo de lo que les decía ahorita, que ustedes pudieron haber matriculado en cualquier grupo, pero que finalmente después de esta inducción ustedes van a decidir, o de pronto de la semana entrante, si quedan con alguna duda, pueden venir también a la oficina y de acuerdo a esa asesoría que reciban, van a decidir en dónde van a realizar su práctica. El asesor es fundamental en el proceso, como les decía ahorita, es quien guía, quien hace ese seguimiento, ese acompañamiento, entonces se realiza durante todo el semestre. Se realiza la suscripción de convenios de práctica, que era lo que les decía ahorita. Ustedes llevan ese convenio de práctica, nosotros se lo compartimos de manera virtual a través de sus asesores. No se preocupen por esos documentos, que ya cuando ustedes tengan la primera asesoría, el docente asesor les va a contar de qué se trata, cuáles son los documentos que deben diligenciar, y él les va a realizar este acompañamiento para que no se vayan de pronto como a preocupar, porque son varios documentos que se deben de diligenciar, que no son muy complejos y que finalmente pues les ayudan como en su proceso de práctica. Se realiza una lista de chequeo. Esta lista de chequeo es muy importante, chicos, porque esta lista de chequeo es quien valida que efectivamente ustedes vayan a cumplir esa salida ocupacional de su programa. Cada programa tiene por ejemplo, aquí vemos muchas, pero esto es solamente por programa. Entonces, para la técnica tenemos un formato, para la tecnología de música tenemos otro, o sea, tenemos por programa, y por cada uno de los ciclos propedéuticos tenemos una sola lista de chequeo, ¿listo? Tenemos el acuerdo pedagógico. El acuerdo pedagógico es donde ustedes determinan, el asesor, entre ustedes y el asesor determinan esos compromisos, esos entregables que ustedes van a hacer al finalizar de su práctica, cómo va a ser la forma, la metodología de comunicación, los canales, los medios para comunicarse, las horas. Ahí es muy importante que se diligencie durante todo el semestre y que al inicio también se definan como esos canales de comunicación que son tan importantes durante la práctica. La bitácora, como les contaba ahorita, aplica solo para la técnica, que es como ese formato libre, donde bajo el direccionamiento del asesor ustedes van a realizar durante su proceso de práctica, van a plasmar allí como todo lo que requieren para llevarla a cabo. Listo, durante todo el proceso van a tener que realizar su proyecto de práctica, es en la tecnología también. Hay unos cortes evaluativos. El primer corte es del 30 al 4 de septiembre, el segundo es del 11 al 16, y el tercero, que es el 40%, y es la socialización, sería del 8 al 13 de noviembre. Es decir, que ustedes durante esa semana se les va a agendar un día
para que ustedes realicen esa socialización. Es más como una conversación, como sí, un diálogo entre ustedes y el jurado, y nosotros como oficina de prácticas, donde ustedes nos contarán cómo fue ese proceso, cuáles fueron los retos, cuáles fueron esos aprendizajes. Es realmente un proceso muy enriquecedor. También tenemos el seguimiento de supervisión de prácticas, que es, como les decía ahorita, es como ese informe que presenta el supervisor que se encuentra en el centro de práctica, acompañándolos a ustedes, acompañando su proceso. Él también entregará como un seguimiento, que es el primer seguimiento del 13 al 17 de septiembre y el segundo del 18 al 22. Todos estos informes ayudarán a que el asesor pueda determinar esa calificación y hacerles ese seguimiento a ustedes. Entonces, el 18 al 22, previo a la socialización, es decir, 2 semanas antes, ustedes deberán entregar ya entonces el acuerdo pedagógico, la lista de chequeo, la bitácora en el caso de la técnica y el proyecto en el caso de la tecnología. Se realizará entonces del 2 de noviembre al 5, que ya se los dije en la diapositiva anterior, una socialización virtual de la práctica. El estudiante socializa su proceso ante el jurado evaluador, se revisa la pertinencia de socializar en el centro de práctica, o si no, también se realiza de manera virtual, desde el espacio que considere el estudiante. Hay un reporte final de notas, que el plazo límite es el 19 de noviembre. Este día también es importante contarles que es el día que se finaliza el semestre, que es el límite para subir las notas y para terminar como todo ese proceso que ya se ha adelantado pues durante todo el semestre de prácticas. Contarles que son 14 semanas de práctica, que ya les había dicho. Durante estas 14 semanas se componen de 64 horas en este centro de práctica y 32 con el asesor. En total, 96 horas. En la socialización, como les contaba ahorita, la socialización, que es el proceso final, es un espacio donde cada estudiante muestra ante un jurado evaluador el proceso y los resultados de su práctica profesional. Esto hace parte del último corte evaluativo, que es un 40%. Se llevará a cabo entre el 2 y el 5 de noviembre por medio de un conversatorio virtual con los jurados, quienes previamente tendrán los insumos. Entonces, por eso, antes de la socialización, les pedimos los documentos, les pedimos la bitácora, les pedimos el proyecto, les pedimos todo para que ellos puedan revisarlo y ustedes puedan hacer esa socialización y ellos ya lleguen como contextualizados con ese trabajo de práctica que ustedes han realizado posteriormente. Los requisitos para poder socializar es que ustedes terminen su práctica efectivamente, que cierren ese proceso con el centro de práctica y que se cierren todos esos compromisos adquiridos con el docente asesor y con el centro de prácticas, como ya les dije. También tener diligenciado y firmado los demás formatos para cada ciclo y modalidad de práctica. El jurado evaluará la bitácora, el proyecto, o cada uno de estos documentos que ustedes han presentado. Se realiza un video de máximo 3 minutos. Igual yo desde el centro de prácticas, desde la oficina de prácticas, les compartiremos un correo para que ustedes tengan esa información y puedan saber cómo lo presentan. O sea, previo a la socialización, yo les envío un correo donde ustedes van a tener toda esta información. ¿Listo? Estas son las experiencias de práctica de algunos de los estudiantes. Listo, entonces tenemos unos formatos definidos para la técnica. Estos formatos entonces es, como les explicaba ahorita, la firma del convenio. Qué pena la interrupción. Aquí estamos en la escuela, entonces entran constantemente estudiantes, maestros, y bueno, ahí nos excusamos un poquito. Entonces, en la técnica tenemos, como ya les decía, estos son los mismos formatos que ya les mostré como en las flechitas y en los colores, es esto mismo. Igual el asesor también se los va a profundizar, o sea, cada asesor les va a decir, ustedes requieren una lista de chequeo, unos convenios, le va a explicar de qué se compone cada uno. Aquí les estamos dando como de pronto como lo dice la palabra, es una inducción, como una entrada a lo que ustedes van a realizar, pero cada uno de estos documentos se los vamos a explicar detalladamente en cada una de las asesorías con
con cada uno de su docente asesor. En la tecnología, entonces, también tenemos un convenio, tenemos una lista de chequeo, tenemos un seguimiento a la supervisión de práctica, que es la que realiza el asesor. Se firma una autorización de consulta. Esto es muy importante porque esa autorización de consulta es lo que donde ustedes autorizan que la información que ustedes y el trabajo que ustedes realizan puedan ser consultados en cualquier momento por parte de la institución con fines netamente educativos, ¿cierto? Hay una encuesta de satisfacción de los centros de práctica. Esto es un nuevo formato que hemos implementado porque la idea es que la encuesta de desempeño, esta última es la encuesta de satisfacción de los centros de práctica, donde más que el centro de práctica calificar al estudiante, califica a la institución como tal, la pertinencia de sus programas, la oportunidad de la formación de sus estudiantes, que eso también deberán llenarlos ustedes en compañía pues como del supervisor de la práctica. Aquí tenemos entonces como las horas en las que los docentes van a dar sus asesorías. Tenemos también como un enlace donde ustedes podrán visualizar dónde van a estar con la asesoría con la asesoría de ese docente. Tenemos un enlace que les vamos a compartir ya en el chat para que ustedes puedan mirar de acuerdo a la elección que realicen con qué asesor van a estar en la práctica. Estos son los semilleros de investigación, que estos horarios son los del semestre anterior. Lo que pasa es que los horarios se definirán de acuerdo como a esa disponibilidad que hayan, una vez se sepan cuántos estudiantes van a estar postulados para cada uno de los semilleros. Chicos, esta es como la información que tenemos desde la inducción. Mi corazón es Débora, esperamos que el de ustedes también lo siga haciendo y que se motiven muchísimo en este proceso de prácticas. Quisiera entonces pasar a dar como ese espacio para que ustedes pregunten, para que consulten todas las inquietudes que tienen. Vamos entonces a mirar quiénes, de pronto en el chat tenemos alguna pregunta. El link de la asistencia ya se les compartió. Aleja, hay algunas manitos levantadas y hay algunas preguntas en el correo también. Listo, muchas gracias. En el chat. Listo. En el chat veo una pregunta, dice, ¿al correo se envía la hoja de vida y solo una opción de centros de práctica o varias? Sí, la idea es que se envíe solamente una opción, porque con base en ello, o sea, una vez ustedes nos comparten la hoja de vida, ya nosotros se la enviamos a los centros de práctica y ellos a su vez puedan realizar pues como esa selección. Sí, el enlace de los asesores también se lo vamos a compartir. Ya por este mismo chat de la reunión se los vamos a compartir. Bueno, vamos a revisar las manitos levantadas. Susan Flores, dale adelante con tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ven, te pregunto, cuando uno hace una práctica coral, por ejemplo, de 10 años, en mi caso, ¿se puede valer por validación? Pues claramente. Pero tú llevas un tiempo realizando, pues Sí. la práctica coral la estás haciendo internamente o en un grupo externo. Externo, era en la Casa de la Cultura. ¿Y qué tiempo llevas en el coro? 10 años. Paula, ¿me ayudas ahí de pronto dándole respuesta a Susan? Claro que sí. Bueno, buenas tardes para todos. El objetivo, pues, para complementar un poco sobre el proceso de validación, es que ustedes cuenten, las personas que consideran, así como Susan, que tienen una trayectoria artística, no solo en lo musical, sino que esto aplica para todos los programas, es que cuenten pues, con esa trayectoria y, muy importante, las evidencias de ese manejo
de incursión en el sector artístico. Entonces tener fotografías, videos con muy buen sonido, muy buena resolución. Mejor dicho, lo que se pretende con la validación es que ustedes ya hayan cumplido algunas de esas salidas ocupacionales y cuenten con evidencias para demostrarlo, ¿cierto? No hay un mínimo de años, ¿cierto? Lo importante es tener buenas evidencias, ¿cierto? Y que ustedes, por ejemplo, en el caso de Susan, que es el caso puntual que nos menciona, es que, por ejemplo, si ese coro ha tenido participación en diferentes eventos nacionales, locales, han ganado premios, puedan organizar como todas esas evidencias en un documento que Alejandra les va a compartir a las personas que a través de la carta manifiesten que desean validar la práctica, para esas evidencias ya puedan ser revisadas y verificadas para tomar la decisión si pueden continuar con el proceso de prácticas. Mejor dicho, de pronto la asesoría se puede dar de una manera más personalizada, que ustedes vengan, le cuenten un poquito a Aleja de cómo ha sido esa trayectoria y ya ella les pueda guiar en el proceso de validación. Me cuenta si quedó clara la respuesta suya. Sí, muchísimas gracias, Paula. Con mucho gusto. Chicos, Paula nos acompaña el día de hoy porque Paula estuvo acompañando por mucho tiempo el proceso de prácticas. Paula se encuentra ahora ya en la dependencia de acreditación, estará pues de todas maneras también aquí muy cercana porque su corazón también está en la oficina de prácticas. Entonces nos acompaña el día de hoy también porque sabemos que la cercanía que ella tiene también con esta oficina. Muchas gracias, Pau, por tu presencia hoy en esta reunión. Con mucho cariño, lo que necesiten, con mucho gusto también. Listo, gracias. Sebastián Rincón, dale adelante con tu inquietud. Hola, buenas. Hola. Mira, yo tengo una pregunta, pero pues no sé qué tal. La cosa es que hay posibilidad de que algún taller de interés pueda convertirse en un semillero. Pues como que qué requisitos habría que tener o si es posible. Ahí Aleja, si quieres apoyo pues como esta respuesta, y es un taller, digamos esa pregunta para, mejor dicho, cuando el proceso para que un grupo, un taller, sea partícipe de los niveles de investigación o de la investigación, digamos que se debe elevar primero que todo a cada una de las decanaturas, porque la decanatura como tal, digamos, también tiene ese eje de investigación, ¿cierto? Entonces, ahí, Santiago, es tu nombre, ¿cierto? La invitación es que le cuentes un poco a tu decano, ¿de qué programa eres? Yo soy de visuales, entonces tendría que hablar con Laura. Con Laura, con la decana Laura, para que Laura pueda identificar si ese taller que tú quieres proponer se puede, digamos que articular alguno de los semilleros que ya están o plantearlo como uno nuevo. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, si así es la cosa, yo creo que el lunes estaría pues como en ese proceso. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidas a todas las propuestas. Listo, gracias. Claro que sí, Sebastián, bienvenido. Gabriela Teortúa tiene también levantada la mano. Dale, Gabriela, con tu pregunta. Bueno, tengo una pregunta pues como desde el formato de la hoja de vida. ¿Tiene que ser un formato específico o puede ser la hoja de vida normal? Listo, no tenemos un formato establecido. Es que nos puedas compartir tu hoja de vida, contando pues como el programa en el que está, la formación que tienes, si has participado de pronto de algún semillero. Es eso, es tu hoja de vida, pero no hay un formato como tal definido. Aquí también, listo, Gabriela, con gusto. Nos preguntaban que si les podemos compartir al correo los enlaces de toda la información que hemos compartido aquí en la reunión. Claro que sí, nosotros les compartimos los enlaces. De todas maneras, ahorita al finalizar,
les voy a poner también como un resumen para que puedan copiar y pegar en un Word y tener como el paso a paso, o sea, para qué es cada enlace, y también se los vamos a compartir en el correo para que no pierdan la información y lo tengan muy, muy claro. ¿Listo? Mínimo, ¿cuántos años deben tener en grupos de proyección para realizar la validación? Sara, aquí de pronto creo que hay una pequeña confusión. Los grupos de proyección son grupos que tenemos internos desde la institución donde ustedes pueden realizar su práctica, ¿cierto? Eso es como aparte. Para realizar la validación es más desde que tú tengas experiencia en el tema artístico o cultural y puedas validar esa experiencia, que tú digas, es que yo ya llevo por ejemplo, como lo que nos decía ahorita, se me escapa el nombre, la chica que nos decía que participó, Susan, que estaba en un coral y que si ella podría validar su experiencia. Entonces, es más que todo de eso. O sea, uno es que podrían realizar su práctica en un centro, en uno de los grupos de proyección de la institución, y lo otro es que también pueden, como proceso de práctica, validar su experiencia, si bien tienen un bagaje y una experiencia adquirida previa a su estudio dentro de la institución. No sé si de pronto queda clara la información, Sara. Hola, sí, me refería a grupos de proyección pues de otras partes. En mi caso también llevo 7 años en procesos corales, entonces por eso pregunto como el mínimo, pero igual la compañera Paula pues nos dejó claro que igual es importante, es por el lado como de la evidencia para poder aplicar a esa validación. Sí, exacto, que más que los años es que ustedes puedan efectivamente convalidar esa experiencia con videos, con fotos, con documentos que sustenten esa experiencia que ya vienen realizando. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Isabel Murillo pregunta, ¿en la técnica se pueden realizar las prácticas desde un proyecto personal? En la técnica se pueden realizar las prácticas. Isabel, de pronto abrir el micrófono para que nos digas cuando hablas de un proyecto personal, ¿a qué te refieres? Por decir un proyecto que yo tenga ya en etapa de formulación culminada y que durante el semestre quiera llevarlo a cabo, eso podría yo contarlo como prácticas. No sé si me hago entender. Isa, yo te puedo responder la pregunta. Sí, Isabel, en el caso puntual para los estudiantes de visuales, ¿cierto? Tú que eres Isa de visuales, sí lo puedes realizar. ¿Qué es la recomendación que desde la decanatura se hizo y los docentes que ahora asesoran a los estudiantes? Es que ojalá el proyecto esté avanzado, ¿cierto? Porque como Aleja les acaba de comentar, la ejecución de las prácticas es de 64 horas. Ustedes ven que es muy poco tiempo. Si ustedes dividen eso, ese número de horas en la cantidad de semanas, son muy pocas las horas que tendrían disponibles para llevarlo a cabo. Entonces, la recomendación es que sea un proyecto que desde la investigación y desde la producción ya esté avanzada, ¿cierto? Ahí es muy importante el rol que tendría el asesor, porque el asesor, el docente asesor, es el que te ayudaría como a aterrizar un poco ese proyecto para poderlo llevar a cabo. En ese caso, la decanatura, puntualmente de visuales, sería la supervisora del proyecto, ¿cierto? Entonces, para darte respuesta puntual, Isabel, sí es posible, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas recomendaciones, y obviamente es muy importante pues, revisarlo y validarlo con la decana y con la asesora. Gracias, Paula. Kevin Ruiz tiene también la mano alzadita. Dale, Kevin. Aleja, es que mira, es que para diligenciar la carta para la validación, ¿a qué correo sería? Listo, esa
Esa carta de validación se envía al correo de la dirección de prácticas, listo, al que les compartí al chat. Voy a volvérselo a compartir. Listo. ¿Y hasta cuándo hay plazo? Creo que es hasta el 12, ¿cierto? Sí, correcto, hasta el 12. Hasta 12 el de 12. agosto. Y ojalá ir teniendo como todas esas evidencias y videos y todo eso que tengas, porque también es, o sea, eso van junto a las dos. Va la carta que se envía al comité de prácticas y, o sea, el asunto debe ir dirigido al comité de prácticas, listo. Y también debes de tener ese formato que te lo va a compartir el asesor, donde vas a plasmar todas esas evidencias que tienes, fotos, videos, como un recuento de esa trayectoria. Listo, perfecto. Muchas gracias. Aleja, quiero complementar ahí algo que es muy importante y es como que también la carta se debe traer físicamente a gestión documental, porque debemos tener la erradicación de esa carta, porque la validación es como una excepción al procedimiento de práctica, ¿cierto? Porque entonces debe quedar documentado todo y por eso es necesario traerla también a gestión documental. Listo, gestión documental queda por el baño de mujeres, ahí pueden traer la carta debidamente firmada. Y simplemente es decir, en un párrafo contar quiénes son ustedes, ¿cierto? De qué programa, de qué semestre y por qué consideran que pueden validar la práctica. Listo. Bueno, Kevin. Sí, lo ideal entonces sería eso, más que enviarlo a la oficina de prácticas, es como traerlo entonces a gestión documental y notificarnos en prácticas que lo hiciste, ¿cierto? Como para poder hacerle seguimiento. Ah, listo, perfecto. Listo. Dale, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti. Sebastián Arcila. Sí, buenas tardes. Buenas La tardes. pregunta que yo tengo es que yo tengo como, pues yo trabajo en una fundación y desde allí tengo como la forma de validar. Tengo proyectos que he realizado que digamos que en un solo proyecto podría como obtener todas las horas. La pregunta es, ¿meto todos los proyectos a esa carta en donde pues doy toda mi evidencia o simplemente escojo uno de los proyectos que he realizado? Sí. Sebastián, ahí lo que yo te recomiendo, pues, y desde el procedimiento, pues, como de prácticas, es que uno no valida como tal un proyecto en especial, sino tu experiencia en diferentes proyectos, ¿cierto? Entonces, ahí es como tú escoges los más ganadores, ¿cierto? Los que te han aportado más a tu desarrollo profesional. Ah, listo. Muchas gracias. Y otra preguntita sería, ¿dónde solicito la cosa, ¿cómo es que se llama? La solicitud para la validación. ¿Esa sería el correo que tú acabas de escribir en el chat o en qué parte me toca ir a dónde? Sebastián, no, es una carta que tú redactas, como decía Paula ahorita, presentándote, contando quién eres y por qué quieres validar tu experiencia. Pues no hay un formato como establecido, sino que la carta tú la redactas y la redactas a nombre de, pues con asunto a nombre del comité de prácticas. Y la traes a gestión documental que queda en la sede 1, al lado del baño de mujeres. Listo. Listo. Bueno, de pronto en el chat, como para que vamos cerrando la inducción. En los centros de práctica sería tiempo completo. Sharid, mira, como les contábamos ahorita, ustedes tienen 96 horas de práctica, 64 horas en el centro de práctica como tal y 32 con el asesor. Si dividimos esas 64 semanas, esas 64 horas en 14 semanas que dura la práctica, da aproximadamente 6 horas por semana.
esas actividades, esas horas, ustedes las definen con el centro de práctica, todo de acuerdo a ese requerimiento que ellos tengan, porque como les explico yo a muchos de los centros de práctica, el centro de práctica puede que les diga, a esta semana necesitamos realizar las 6 horas, a la siguiente solamente 3, pero entonces se va como jugando con esas horas, ¿cierto? Pues más que jugando es como organizando de acuerdo a ese requerimiento que tienen, y siempre y cuando dando cumplimiento a esas 64 horas que las pueden organizar de acuerdo a la necesidad. Con mucho gusto, Sharid. Karen Ocampo pregunta, en caso de validación de prácticas de la técnica en música, si no se cuenta con mucho material visual como fotografías y videos, pero sí con certificación de participación, entidades y grabaciones de CD, ¿esto serviría como evidencia? Karen, pero siempre y cuando en el CD pues como que tengas pues documentación que evidencie esto, ¿cierto? No sé qué tipo de información puedas tener en el CD, imágenes. Los créditos, sí, los créditos de participación. Sí, claro, nos presentas todo ello y esto entra a una evaluación por parte del comité de prácticas. Perfecto, muchas gracias. Listo, Karen, a ti. Yo creo que con esto ya damos como respuesta a todas las preguntas e inquietudes que nos han solicitado. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia, es muy importante, es parte del proceso de inicio de prácticas, entonces no olviden realizar diligenciar, por favor, la asistencia. Voy a compartírselos nuevamente para que diligencien esta información. ¿De qué forma podremos acceder a la grabación de esta reunión? Listo, si quieren, me envían un correo, pues quienes deseen que se les reenvíe nuevamente, nos envían un correo a la oficina de prácticas. Se los voy a dejar nuevamente. Listo. Ahí nos pueden solicitar nuevamente la grabación. Y voy a compartirles entonces la información que les hemos venido dando durante toda la reunión, también para que lo tengan. Ahí les enviamos como la información, si de pronto pueden copiar y pegar en un Word, esta es la información que les hemos brindado. Entonces, el enlace para verificar los centros de práctica, el enlace de asistencia, el formulario de inscripción a los semilleros y los horarios de asesorías y enlaces de las reuniones de cada uno de los docentes. Yo creo que con estos chicos entonces podemos dar por finalizada esta inducción. Juan Pablo, dale adelante. Yo tengo una preguntita y es que cuando nosotros hicimos la inscripción del programa se nos ofertó el tema de las prácticas. Entonces nosotros no, pues al menos yo me matriculé en las prácticas y en este momento no sé si realmente estoy matriculado en esas prácticas o tengo que hacer una matrícula nuevamente. O sea, no sabes si matriculaste la materia prácticas dentro de este semestre, si lo tienes incluida. Pues yo la tengo en el horario, pero pues no sé qué es. Ah, bueno, no, pero lo importante es que la hayas matriculado. Ya lo que podemos hacer es, si quieres, el lunes, puedes venir a la oficina de prácticas, que está aquí en la sede 1, en la oficina de la vicerrectoría, y podemos revisar de acuerdo a las posibilidades y opciones de práctica que les hemos presentado hoy, en cuál quieres realizarla, y con base en eso te decimos cuál será tu asesor. ¿Listo? De igual forma, yo te envío un correo, ahora que ir. Sí, por favor. Pues te recomiendo que vengas porque hace parte también como de una asesoría de esa práctica.
y que podamos ubicarte efectivamente donde estás y por si requieres hacer ese cambio en el horario. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Ya saben que estamos en la oficina de la sede 1, en la oficina de la vicerrectoría, que el correo es el que les compartimos en el chat, que la idea es que tengamos una comunicación constante, que aquí estamos para lo que ustedes requieran, para las inquietudes que tengan, para lo que se presenten durante el semestre, tratar pues como de resolver las inquietudes y todo con el asesor que tienen, pues inicialmente. Si ven que no se puede resolver o que no han culminado pues efectivamente como con lo que pues no les han dado como solución, se acercan entonces a la oficina de prácticas y desde aquí pues vamos a dar como también solución a lo que ustedes requieran. En el horario de asesoría de prácticas van a encontrar el enlace de la asesoría de cada uno de los docentes que ustedes tienen asignados. Cualquier duda o inquietud, entonces en el correo o en la oficina de prácticas. ¿Listo? Muchas gracias por la asistencia y nos vemos entonces durante todo el semestre. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, hasta luego. muchas gracias. Un buen día para todos. Igualmente, que estén muy bien.